Bendecido día, gente linda. Aquí estamos para compartir un poco de mi historia, porque una cosa es lo que ya conocen a través de mi Instagram y mis redes sociales, pero otra cosa es poder abrirme aquí en YouTube, cosa que jamás he hecho, porque era un miedo que tenía bloqueado hace muchísimo tiempo. Pero cuando tenés a la gente correcta que Dios te manda para que puedas abrir y compartir, y también al mismo tiempo poder ayudar a personas que por ahí vos no tenés ni idea que puedes ayudar simplemente contando tu historia, porque convengamos de que no es solo tu historia, es lo que te pasa para que puedas compartirlo, porque créeme que hay muchísimas personas que pueden estar pasando por lo que vos estás pasando, y simplemente con el poder aportar y compartir lo que has vivido puedes hacer un antes y un después en muchas personas. Y yo soy de las que creo, si me preguntas, ¿crees en Dios? No solamente creo en Dios, yo lo conozco, porque cuando tuve en el 2019 una obstrucción y perforación intestinal de 8 centímetros por negligencia médica, y conocí el famoso túnel, entendí muchísimas cosas, más allá de un tema de vanidad, porque imagínate, 12 días internada, volví a pesar lo que pesaba de niña en el colegio, llegué a pesar algo de 54 kilos, llegué como a los 50 kilos, donde estos huesitos literalmente eran tan huecos que podía entrar el agua de la ducha a ese nivel de delgadez, y me sentía muy mal porque, claro, es un tema de vanidad que uno, las cicatrices y todo eso, porque siempre me dediqué al modelaje o estaba también de presentadora de televisión y era como que no me gustaban las marcas y demás. Pero ahora con muchísimo orgullo muestro mi cicatriz, porque es lo que me hace darme cuenta de que realmente soy más fuerte de lo que esperaba, porque era una operación de riesgo, sí, porque ya estaba pasando la septicemia, entonces tenían que sacar todos los intestinos, todos los órganos, volver a lavarlos y meterlos, porque fueron básicamente 3 días de sufrimiento que se pudo haber evitado, pero lastimosamente el médico que me tocó no tenía idea de que tenía una obstrucción intestinal, y antes de hacerme alguna ecografía o algo por el estilo, lo que me da es un laxante donde obviamente si hay una obstrucción y quieres forzarlo a la fuerza, va a haber una perforación intestinal, que fue lo que me pasó de 8 centímetros, pero tuve la bendición de que en vez de que corten ese pedazo de intestino, lo salven y lo vuelvan a poner. Historia larga hecha corta, fueron 12 días que estuve internada, sondas por todos lados, por donde te imagines, nariz, boca, ahí abajo, atrás, por la misma cicatriz, crucificada porque en el brazo izquierdo tenía aproximadamente algo de 5 sueros al mismo tiempo, y en el derecho los medicamentos. Entonces fue una etapa bastante traumática, pero sobre todo porque conocí el famoso túnel, de los que muchos hablan cuando se van al más allá, donde la voz fue muy clara. Llámale intuición, llámale conciencia, yo lo llamo Dios claramente, porque fue así. Mira, ya jodiste, ya disfrutaste, ya bebiste, ya fumaste, ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora es momento de una nueva oportunidad, y por ende con tu historia poder ayudar a la mayor cantidad de mujeres posibles en el mundo para que no pasen por lo que vos pasaste. Así de claro fue, ¿no? Te lo estoy resumiendo en realidad, ¿no? Porque fue como se dice, un trip mucho más profundo el viaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que me comencé a preocupar más, porque si bien fíjate que la mayoría está mucho más pendiente de las hormonas, del corazón, de los pulmones, de la sangre, de los riñones, pero los intestinos, bien gracias, y es justamente por sentido común, si todo entra por la boca, por algún lado tiene que salir. Pero si esos intestinos, esas tuberías o cañerías están constantemente obstruyendo justamente el que absorbas nutrientes, y más bien por los intestinos permeables comences a absorber más toxinas, entonces ahí es que está relacionado con todas las enfermedades modernas que conocemos ahora, pero no le damos la importancia que se merece, porque lo normalizamos y tenemos ya una mentalidad de como que hipocondríaco, ¿no? O sea, todo lo podemos resolver con una pastilla, pero nos olvidamos de una alimentación saludable, nos olvidamos de un entreno óptimo de fuerza, de cardio, de movimiento. Entonces siempre estamos pendientes, y conozco muchísimas personas de hecho que prefieren 1000 veces tomarse frascos de fármacos que hacer un cambio real que es gratis, comiendo más consciente, entrenando, moviéndote, porque puedes entrenar desde casa, no hay excusa, pero claramente hay que haber un antes y un después en la mentalidad para poder hacer esos cambios que es pro a tu salud. Entonces, a partir de ahí, mi vida cambió. Por ende, no es que sea antimédicos como tal, porque hay excelentes profesionales, pero sí me he cuestionado muchísimas cosas, porque llegué a la conclusión de que muchos de los médicos del ayer, con sus, ¿no?
con los estudios del pasado, saben mucho de enfermedades y de medicamentos, pero no de salud. Porque si tenés una condición médica, enfermedad, dolor y malestar, lo primero que deberían decirte es: acá hay un tema de alimentación que no lo estás ni siquiera viendo porque preferís hacerte la que no pasa nada y como omitir esa parte para seguir medicándote cuando en realidad lo es todo. La alimentación real es la mejor medicina que puede haber, pero es sorprendente cómo el 90% de mis alumnas son médicas y cuando le pregunto qué sabes de nutrición básica, me dicen básicamente que esa materia no la pasaron. Entonces, si el profesional de salud que está viendo mi caso y no sabe de nutrición básica, ¿cómo puedo confiar al 100% algo tan básico como la alimentación? Que es básicamente tu nutrición, vitaminas, minerales, complejo B, aminoácidos, una densidad nutricional es lo que tu cuerpo necesita, porque una cosa es comer y otra cosa es alimentarse, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Aquí lo que quiero compartirte es que a raíz de esa situación que pasé, ha sido un antes y un después en mi vida, porque gracias a eso me he cuestionado muchísimas cosas. De hecho, el mismo médico que me salvó de esa obstrucción y perforación intestinal me recomienda que haga una dieta blanca y que coma, por ejemplo, pan blanco y pasta. Y es así como de, hay algo aquí que no me está resonando y que me hace mucho ruido. Entonces, a partir de ahí, es muy sorprendente cómo el algoritmo de tus redes sociales, así tal cual las redes sociales funcionan el algoritmo, tu mente también es un algoritmo que lo puedes educar para que funcione a tu favor. ¿Por qué te digo esto? Cuando pasó esto de la obstrucción, y claramente cuando te pasa algo así que estás entre la vida y la muerte, ¿cómo no vas a confiar en tu médico si fue el que te salvó? Pero claramente hay cosas que decís, pero esto no tiene sentido o no me resuena o me hace ruido, entonces investigaré más. Tanto fue el miedo que tuve de esa obstrucción, de que debería cuidarme y demás, que cuando me dice lo de la dieta blanca y que no coma huevos ni coma carne, y que más bien haga una dieta blanca incluyendo pan blanco, harinas y pasta, fue tanto el miedo que decidí hacerme vegana por 3 meses y vegetariana 6 meses. En esos 9 meses lo que pasó fue que casi me tuvieron que operar de nuevo porque fue tanto el daño que le hice a mi organismo y a mi sistema que comencé a tener, bueno, era un acné terrible, intestinos permeables, distensión abdominal, caídas de cabello, bajones de energía todo el tiempo. Mi barriga siempre parecía como que estuviera embarazada de 6 meses, un estreñimiento pero impresionante que se suponía que tenía que ir una vez al día, todos los días, justamente porque mis intestinos estaban como nuevos, ¿no? De todo el lavado que hicieron y volverlo a poner. Y ahí fue cuando me di cuenta que era importantísimo hacer un cambio de hábitos y por ende un cambio de alimentación. Entonces, ¿qué pasó? Que mi algoritmo solamente me mostraba cosas veganas o vegetarianas. Cuando comencé a indagar un poco más acerca de la alimentación y lo importante de que, a ver, si las grasas y los carbohidratos son fuentes de energía, pero vos, desde tu cabellito, tus órganos, tu piel, tus uñas, absolutamente todo es una bolsita de proteínas, aminoácidos y colágeno, entonces, ¿cuál va a ser mi macronutriente principal? Las proteínas. Pero eso ni lo sabía. Entonces comencé a indagar un poco más y llegó a mi vida lo que es la alimentación keto, que básicamente es alto en proteína, alto en grasa. Entonces a partir de ahí también mi algoritmo empezó a cambiar y de ahí obviamente comencé a aprender un poco más de la alimentación. Historia larga hecha corta, mi vida cambió por completo los primeros 3 meses haciendo una alimentación más alta en proteína, moderada en grasas y con una alimentación low carb, donde básicamente lo que más me hacía daño, por ejemplo, eran alimentos como soya, gluten, azúcar. El alcohol obviamente ya no la consumía, pero es impresionante lo que hace una alimentación real en tu cuerpo. Entonces, si podés siempre como un mantra priorizar proteínas, moderar las grasas y evitar carbohidratos inflamatorios, sobre todo gluten, soya, azúcar, alcohol, tu vida va a cambiar por completo. Esta es la historia que te quiero compartir. Yo sé que es cortito, pero es preciso. Y también para salir un poco de mi zona de confort de poder hablar, porque siempre me cohibía y decía, pero esto no es información del otro mundo. Bueno, hay muchas personas que no lo saben y sé que con esta información que te acabo de compartir puedo ayudarte a que por lo menos ya tengas la pauta de cómo tener una alimentación real, óptima, con todos los nutrientes que necesitas
para poder ahorrarte en fármacos, en suplementos, en multivitamínicos, porque absolutamente todo está en la alimentación y Dios es sumamente perfecto para crear todo lo que necesitas en la alimentación real. Entonces siempre acuérdate de esto, lo que Diosito creó es la alimentación que necesitas y la alimentación creada por el hombre es lo que tienes que evitar. Ultraprocesados, refinados, harinas, azúcar, todo lo que venga empaquetado, ya sabes que es como que contraproducente porque al final es un gusto por algo que es una adicción que no te das cuenta que la tenés hasta que pasan años y de pronto cuando querés dejarlo te cuesta un mundo como si fuera una droga. Entonces espero que esta información te haya servido. Es mi primer video. De a poquito voy a ir también compartiéndote un poco más, no solamente de la historia del antes y el después de esta obstrucción y esta negligencia médica, sino también para que conozcas a trasfondo del por qué es que me dedico a lo que me dedico ahora y por qué Dios me ha puesto como una herramienta para poder ayudarte a tener una alimentación óptima, un entreno, movimiento. El cuerpo está diseñado para estar en movimiento, no para estar quieto ni sedentario, y te vas a dar cuenta que con esa simple combinación de una buena alimentación y un buen entreno de fuerza o cardio o el acompañamiento que quieras, vas a tener una vida sin necesidad de medicamentos o de estar en consultas todo el tiempo o de cosas psicosomáticas que a veces uno por sugestionarse muchas veces implementamos enfermedades que ni siquiera tenemos, ¿sí? Entonces todo dolor, malestar, enfermedad o condición médica no es casualidad, nada de esto lo puedes revertir siempre y cuando seas consciente de que somos seres de hábitos y que tus hábitos son lo principal para que tengas una vida plena, feliz y sana. Bendecido día.